¿Qué opinas sobre el sistema educativo de voucher propuesto por Javier Milei? Es una forma de que el gobierno mantenga a los millonarios, a los ricos, a los empresarios. Te explico por qué. Una escuela puesta por el gobierno es una escuela en la que el gobierno paga, bueno, en la tierra de la construcción, esto es evidente, paga el mantenimiento, paga los salarios de los profesores, los salarios del personal administrativo, los salarios del personal de intendencia y el mantenimiento de las instalaciones, así como los consumibles que se requieren para desarrollar el trabajo escolar. Una escuela privada tiene todos esos gastos más el 30% de ganancia. Es decir, al ser una empresa privada, los inversionistas esperan obtener un rendimiento, una rentabilidad, es lo que hacen los inversionistas. Yo pongo dinero y recibo una rentabilidad. La rentabilidad, pongamos del 30%, del 10% anual. Menos del 10% anual es difícil, ¿no? Vamos a ir 15% de la inversión anual. Es decir, de todo lo que cuesta la instalación, más todo lo que cuesta cada año la operación, los salarios y demás de la escuela, eso que pagaba el gobierno en una escuela pública, te sale 15 o 20% más caro, lo mismo exactamente en una escuela privada, porque ese 15 o 20% es la ganancia de los accionistas. Entonces, cuando el gobierno, el Estado, con el dinero de los impuestos, paga la educación en una escuela privada, está pagando lo que pagaría si la escuela fuera suya, más las ganancias de los empresarios. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué se haría eso? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué darle a ganar a los empresarios de las escuelas? Y lo mismo vale para la sanidad, con sus hospitales o sus clínicas. ¿Por qué una parte de los impuestos adicional, ya, si cada vez que el gobierno compra algo, la empresa privada gana? Esto nunca te lo cuenta Milei. Si tienes que comprar papelería para el municipio, el dueño de la papelera y el dueño de la papelería ganan dinero, tienen una utilidad. ¿Por qué también en escuelas y en sanidad vas a pagar las utilidades de los accionistas cuando no hay nada que te indique la necesidad de hacerlo? Yo no creo que el gobierno pueda poner empresas papeleras. Yo creo que la empresa privada tiene funciones que realizar, por supuesto, y es más eficiente una empresa papelera y tú le compras por volumen la papelería que necesitas para el municipio, para el gobierno del estado, para el gobierno de la nación. Pero escuelas, el sistema de vouchers que propone Javier Milei es el típico sistema de no hay que invertir en los pobres, sino hay que regalarle dinero a los ricos. Para eso es el Estado. Es profundamente estúpido. Es que las escuelas privadas tienen mejor calidad. ¿Por qué tienen mejores maestros? Bueno, vamos a contratar a esos maestros en la pública. ¿No tienen mejores sistemas educativos? Vamos a adaptar esos sistemas educativos a la pública. Pero no hay nada inherente a su calidad de privada que las haga mejores de lo que pueden ser las escuelas públicas. Y muchísimas escuelas públicas en todo el mundo son de una calidad infinitamente superior a las privadas. O sea, no hay nada que justifique que una escuela sea privada y que esa escuela privada no sea perfectamente la misma escuela pública, pero con un ahorro para el Estado. Que no es un ahorro para el Estado, es un ahorro para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan así obtener mejor rendimiento de los impuestos que pagan. Eso es lo que te cuenta Javier Milei, eso es lo que no te cuenta Javier Milei de sus brillantes ideas. ¿Y por qué lo saca así? Bueno, porque en algún lugar funcionaron los vouchers y entonces considera que esto se debe aplicar en todo el mundo de manera acrítica. Un libertardo es lo mismo que un marxista, pero al revés. Cree que las recetas que se le ocurren tienen que funcionar independientemente de las condiciones de la realidad. Y por supuesto no tiene ninguna necesidad de demostrar que va a funcionar antes de ponerlo en práctica. Es que es el marxismo al revés, de verdad. En vez de ser la adoración al Estado como si fuera la solución de todas las cosas, que lo es de muchas, pero necesita grandes elementos de control,
en vez de eso tienes la adoración al mercado.